Buenas tardes a todos. Muchas gracias en primer lugar a CTO y a Pilar por habernos invitado a AMA a participar en estas jornadas, a poder acompañaros en este día con estas jornadas tan interesantes que habéis tenido. Yo sé que es una hora un poco tardía para esta charla, pero esta charla que titulamos desde AMA Riesgos derivados de la profesión médica es una de las formaciones más importantes que creemos que debéis tener a lo largo de vuestra vida profesional. Déjenme simplemente que les presente AMA. AMA es la mutua de los profesionales sanitarios. Llevamos más de 50 años al lado de los sanitarios, al lado de los médicos, intentando dar cobertura a todas sus necesidades, desde necesidades profesionales, necesidades personales de cobertura, pero sobre todo por lo que se nos identifica es por el seguro de responsabilidad civil profesional. El seguro de responsabilidad civil profesional es, a mi juicio, uno de los seguros más importantes en la vida de un profesional sanitario. Es el prestigio, es la formación, es después de haber estudiado una carrera admirable como es la de ser médico, una profunda vocación. Yo lo digo desde el ámbito de que lo vivo en carne propia. Yo soy hija de ginecólogo, soy hermana de cirujano plástico y soy hija de enfermera. Me he especializado en derecho sanitario porque derecho y sanidad tienen que ir íntimamente ligados y unidos. Y esta formación que hoy os vamos a dar unas pinceladas de lo que os vais a encontrar, que realmente diréis, qué dramático parece todo el ejercicio de la profesión, porque os vamos a dar la parte que no se suele contar, la parte que os vais a encontrar, la realidad, en el día a día, en la profesión, que no se estudia muchas veces en la carrera, pero que sí os vais a enfrentar a ella, que es la posibilidad de tener una reclamación y la importancia de un seguro de responsabilidad civil. ¿Cómo hacer? ¿No? ¿Cómo estar preparado? Como se dice en sanidad, prevenir mejor que curar. Pues aquí decimos lo mismo, prevenir para no tener una reclamación. En AMA, la mutua de los profesionales sanitarios, llevamos, como digo, más de 30 años especializados en el seguro de responsabilidad civil profesional. Entramos en este seguro ofreciéndolo desde AMA como mutua. No tenemos accionistas, es una mutua, ¿no? Entramos porque otras compañías que hasta entonces aseguraban el seguro de responsabilidad civil profesional abandonaron el mercado. Dejaron de asegurar y los asegurados que llegaban a AMA, que hasta entonces solo hacía seguro de coches, de automóvil, llegaban con las bajas en la mano y decían, me han dado de baja, no puedo ejercer, no tengo póliza de seguro. AMA decidió en ese momento apostar, es decir, vamos a entrar en este seguro de responsabilidad civil y desde entonces, de manera ininterrumpida, llevamos 30 años asegurando por profesión, por especialidad, viendo los riesgos de cada una de ellas. Tenemos a día de hoy, más de 550.000 asegurados de todas las profesiones. Empezamos con los médicos, es del que más histórico tenemos en siniestralidad. Más de 30.000 siniestros gestionados, por eso les hablaremos hoy desde la experiencia. Ahora daré paso a Beatriz, que es la responsable del área de siniestros de AMA, donde se llegan todas las reclamaciones de todas las especialidades. Tenemos más de 300 abogados en toda España especialistas en esta materia. El derecho sanitario hay que conocerlo, no es lo mismo, como pueden imaginar, que llegue una reclamación a un traumatólogo, que llegue a un ginecólogo, que llegue a medicina familiar o comunitaria. Cada reclamación, cada acto profesional es diferente y tienes que tener especialistas que lo conozcan, peritos especializados, para que si llega ese momento para el que no estamos preparados, porque estamos preparados para curar, pero no para enfrentarnos a una reclamación y afecta mucho a la vocación, ¿no? Tienes que tener a alguien que entienda el idioma, que entienda lo que dices, que entienda la materia sanitaria. Y tenemos un 97% de resoluciones favorables. ¿Por qué? Por la especialización y porque en España se trabaja bien. Hay reclamaciones absolutamente infundadas, pero como digo, hay que estar preparados para cuando llegan. Estas titulares, pues que impactan, y por eso decía lo de que no sea dramático, pero es que estos titulares son reales. Condena al SAS por la negligencia de un médico en formación, de un MIR, que operó sin ninguna supervisión. Muchas veces en AMA nos dicen, los MIR, no, es que yo creía que no podía ser reclamado, yo estoy en formación, yo estoy en formación, no puedo tener una reclamación. Sí puede tenerse una reclamación. Condena un año de cárcel a un MIR R1, estas son sentencias publicadas y de los reales, que confundió un ictus con artrosis. Son dos titulares impactantes de prensa, pero que son reales, como digo. Simplemente el concepto.
¿Cuál es la responsabilidad profesional médica? Pues es la obligación, y así lo dice el profesor Calabuch, que tienen los médicos de reparar y satisfacer las consecuencias de los actos, omisiones y errores voluntarios e incluso los involuntarios cometidos en el ejercicio de su profesión. 4 requisitos tienen que darse para que haya esa responsabilidad. Es lo que se va a ver si hay una reclamación y llega a ser judicial o no, que además hemos de decir que en el caso de los médicos, porque nosotros ya digo, aseguramos dentistas, enfermeros, farmacéuticos, toda la profesión sanitaria, es cierto que en el caso de la medicina, los médicos habitualmente son reclamados en la vía judicial. El procedimiento suele ser judicial, por donde empieza, aunque luego se archive, pero empieza judicial, ¿no? ¿Qué tiene que haber? Pues 4 requisitos que tienen que darse, que es el acto sanitario en cuestión, una acción, una omisión, por ejemplo, una cirugía, un daño, pues una infección, una necrosis provocada por producida derivada de una infección, un nexo causal entre ese daño y entre el acto sanitario y el daño, y tiene que haber también malpraxis, tiene que haberse apartado de la lex artis ad hoc. En esos 4 requisitos son necesarios para que pueda establecerse que haya existido responsabilidad profesional, que es, yo soy abogado, especialista en derechos sanitarios, lo que vamos a valorar con la ayuda de peritos, con los abogados y especializados. ¿Cuál es la tendencia jurisprudencial ahora mismo en esta materia? Pues realmente podemos decir que a día de hoy, para tranquilidad de los sanitarios y de los que nos dedicamos a esta materia, podemos decir que ahora ya se ha establecido jurisprudencialmente que la obligación del médico es una obligación de medios, no de resultado. ¿Cuál es la obligación del profesional sanitario, del médico? Poner a disposición del paciente todos los medios a su alcance para obtener su curación, salvo que se garantice un resultado. No se puede garantizar un resultado. Lo que se le va a exigir al médico es una obligación de medios. Hasta hace poco, relativamente poco, pues se exigía en algunos casos, sobre todo en las especialidades en las que se entendía por los tribunales que no había una patología previa, por ejemplo, en la cirugía plástica, que el paciente acude pues porque quiere un mejoramiento estético y se entendía que es interpretable y discutible, y así lo defendíamos en ciertas ocasiones, entendía que no hay patología previa, que acude pues, por un mejoramiento estético, se exigía que hubiera un resultado. Ahora mismo ya está clarificado y se exige una obligación de medios, con lo cual es menos, se intensifica, no es tan intensa la obligación del sanitario. Esta sentencia no la voy a leer, pero bueno, simplemente que es del 2021 del Tribunal Supremo, donde ya el propio magistrado ya dice en ese sentido. Esta sala se ha cansado ya de repetir que la obligación del médico es una obligación de medios, no de resultado. Poner los medios a su alcance para obtener la curación del paciente. Además lo dice así, se ha cansado ya de repetir. Está claro, no me lo digan más, es así. ¿Cuál es el escenario actual que nos encontramos? Pues tras 30 años nosotros, como digo, asegurando la responsabilidad civil, ¿qué hemos visto? Pues que tanto en sanidad privada como en sanidad pública se han incrementado paulatinamente el número de reclamaciones. Cada vez hay más reclamaciones, pero no solo eso, se reclama cada vez más al sanitario, en el servicio público, pues generalmente a todos los implicados en el acto profesional, pues a los médicos, a los enfermeros, sobre todo en vía penal, que es mucho más dura de pasar. Si se tiene una reclamación penal es más dura porque se enfrenta a una inhabilitación profesional. Y también un aumento de cuantías reclamadas también existe. ¿Por qué? En materia sanitaria no hay un baremo como en los accidentes de automóvil. Un accidente de tráfico hay un baremo para los daños derivados de un accidente de automóvil, pero para el daño sanitario, y se ha luchado, yo he participado en el Ministerio de Sanidad en varios grupos de trabajo para que exista un baremo sanitario, porque el daño sanitario es muy diferente que el daño de tráfico. El daño de tráfico es eminentemente traumatológico. Pues estamos en España sin baremo sanitario que evalúe el daño derivado de un acto profesional, ¿no? Sanitario. Por lo tanto, como no hay un límite, hay sentencias totalmente dispares y han llegado, pues miren, aquí tienen a la izquierda, la mayor indemnización, es un titular de hace pocos días, por negligencia médica de la historia, casi 13 millones de euros. Es la última sentencia de condena por un parto a día de hoy. ¿Por qué es esto? ¿Por qué aumentan las reclamaciones? ¿Por qué aumenta? Porque el paciente conoce más sus derechos y porque, como
Ha cambiado la relación médico-paciente hasta ahora. Era una relación pues, mucho más paternalista y desde la entrada en vigor de la Ley de Autonomía del Paciente, que todos debemos conocer, la relación gira en torno a la autonomía del paciente y el paciente exige derechos y se reclama pues, mucho más, ¿no? También los medios de comunicación, se habla mucho de un buen resultado, pero nunca se habla de la posibilidad de fracaso. Sobre todo pues, en especialidades como en ginecología y neurocirugía, pues las cuantías que se están reclamando y concediendo pues, son cada vez más altas y ya digo sin limitación, sin límite. Esto es un cuadro muy gráfico que vemos cómo pues, es en ginecología, esto es ginecología, un histórico de reclamaciones por un daño cerebral en parto, como vemos, como en el año 2022 han pasado de 700.000 en 2002 a 2022 reclamaciones de 6,5 millones hasta la que acabamos de ver reciente de 13 millones. Tipos de reclamación. ¿Cómo me puede llegar una reclamación? Si me llega, que como yo siempre digo, la reclamación es parte de la profesión, inevitablemente es parte de la profesión y lo que queremos desde AMA es acompañarles en ese viaje, dar respaldo económico, moral y profesional y si llega, que estén preparados para cómo actuar, ¿no? Puede ser verbal porque puede intervenir en un juzgado, que es lo que hemos dicho, en el ámbito de la medicina suele ser judicial, en un porcentaje muy alto, un 80% de los casos que tenemos son judiciales. Extrajudicial, no interviene un juzgado y puede ser verbal, que el paciente anuncie, voy a reclamarle, o escrita pues, por carta al abogado, burofax, cualquier tipo de reclamación. Judicial, interviene un juzgado y puede ser penal, que como comentábamos es la más dura, la que más afecta a la vocación. Luego comentaré, si me da tiempo, unos casos, unas frases reales de médicos afectados por reclamaciones penales, porque ahí, si llega una denuncia, nos enfrentamos a una inhabilitación profesional, que es lo más duro para el sanitario. En civil no, si es una demanda, se reclama una cuantía indemnizatoria que si hay aseguradora, va a asegurar, a poner el capital aseguradora. Y la contenciosa administrativa, que es contra la sanidad pública. ¿Qué debemos hacer si recibimos una reclamación? Comunicar inmediatamente la reclamación a la entidad aseguradora, a nuestro colegio profesional, a nuestro centro de trabajo, para que se prepare la defensa, porque los plazos son cortos y hay que preparar un informe pericial, hay que preparar la defensa y hacer entender al juez, con especialistas en la materia, que el juez es lego en la materia, qué ha pasado. ¿Por qué no hay malpraxis? ¿Cómo ha ocurrido? Esto es lo que le comentaba. Estos son ejemplos de casos reales que hemos tenido de profesiones y cómo les ha afectado la reclamación. Un ginecólogo con paciente joven fallecía en intervención por laparoscopia. Decía, llorando, no vuelvo a hacer laparoscopia. Quería dejar de trabajar. Traumatólogo, tras intervención de alus valgus, manifiesta que tras esa reclamación empleó en la misma intervención mucho más tiempo. Después de haber tenido esa reclamación, ¿cómo le afectó? Pues que hizo esa misma intervención de alus valgus, pero constantemente se planteaba cómo debía hacerla y tardó mucho más en hacerla. Ginecóloga, tras reclamación de daños en un parto, manifiesta querer abandonar la profesión. Médico de urgencias, tras fallecimiento de paciente en atención domiciliaria, que fue al domicilio y falleció. Frase textual, no merece la pena seguir viviendo así. Radiólogo tras carcinoma no diagnosticado, no me llame a casa, mi mujer no sabe nada. Esas son otras partes de afectación de las reclamaciones. No afectan a la parte profesional, pero también a la personal. Cuando llega, generalmente no quieren ni que se sepa en su ámbito personal. ¿Qué hacemos desde AMA? Pues dar seguridad y respaldo. Durante este proceso es importante pues darle normalidad. ¿Cuál es nuestra función? Ustedes son, o vais a ser, seréis los que nos cuidan. En AMA, ¿qué queremos? Cuidar de los sanitarios para que se puedan dedicar a su actividad profesional, obviando que tienen un procedimiento en vigor. Dejarlo en nuestras manos, que nosotros nos ocupamos de todo. Estas son frases textuales que nos han llegado de agradecimiento tras pasar un proceso de una reclamación. Gracias por acompañarme en este problema. Mal rato, ¿cómo lo califican? Pues problema, mal rato, hacer este trance más llevadero, apoyo en uno de los momentos más difíciles de mi vida, acompañarme en esta andadura, o me he sentido comprendido, que es lo más difícil en estos casos. ¿Cuáles son las principales consecuencias?
de las reclamaciones? Pues evidentemente los médicos afectados soportan un sufrimiento personal muy importante que solo se conoce cuando yo siempre digo, el seguro solo se valora cuando se tiene la reclamación, pero en ese momento hay que estar bien asesorado. Es evidente que la presión legal que sufres pues tiene muchos efectos, pero que perjudica la relación con el paciente y evidentemente la medicina defensiva. ¿Qué pasa después? Pues suele haber un aumento en la solicitud de pruebas complementarias con el único fin, de medicina defensiva, de asegurar la seguridad en cada acto profesional. Y abandonan también ciertas prácticas profesionales que técnicamente son adecuadas por ser más peligrosas. Y ese es el caso de las cesáreas, que cada vez se producen y se evitan los partos en algunos casos. Para estos casos es fundamental seguridad, respaldo para poder seguir con tranquilidad, trabajando. Unas pinceladas solo sobre agresiones. En el año 2023, ¿por qué hablamos de las agresiones? Porque es otro riesgo que desde AMA, en nuestro afán por adelantarnos, por innovar, detectamos cuando estas empezaron a producirse y creamos el producto de agresiones para que puedan estar protegidos. En el año 2023 se notificaron un total de 14.706 agresiones. ¿Qué hemos hecho también? Trabajar la prevención, formar para evitar una agresión. ¿Qué hay que hacer? Localizar el botón del pánico, alerta ante un paciente potencialmente agresivo. Hemos dado formación sobre ello. Descartar tener objetos punzantes en la mesa. Nos decía una médico de familia que había sido agredida, que la primera recomendación que le dieron es sacar los objetos punzantes de la mesa. Recomendaciones, si voy terminando ya esta parte. En caso de sufrir una agresión, solicitar asistencia de un miembro de seguridad del centro médico. Si hay lesiones, siempre documentarlas. No normalizar nunca la agresión verbal, el insulto. Se normaliza, parece normal que nos chillen, que nos hablen, no. Y si hay lesiones, denunciarlo lo antes posible. Acabo para dar traslado a Bea. Le doy traslado a Bea. Muchísimas gracias. ¿Qué les va a hablar? Vale. Lo que más rápido pueda. Me ha pasado, ¿no? Bueno, buenas tardes. Gracias a CTO y, en primer lugar, felicitaros a todos por haber llegado hasta aquí. Tengo 5 minutos, voy a ir lo más rápido posible o menos. Deciros que para nosotros es fundamental la prevención. En AMA hay un área de prevención legal donde nosotros os ayudamos antes de que recibáis una reclamación para que podáis prepararos y no os ocurra nunca. Si hablamos de prevención, no queda otro remedio que hablar de la Ley de Autonomía del Paciente. Supongo que muchos de vosotros ya la conocéis. Es la Ley 41/2002, donde se recoge la definición de historia clínica y donde se recoge también la definición de consentimiento informado. Pongo en pantalla cuál es la historia clínica, cuál es su función principal. La función principal de la historia clínica es una función asistencial, pero también tiene una función probatoria. Si nos encontramos dentro de un procedimiento judicial, lo primero que van a necesitar los peritos y lo primero que va a valorar el juez es la historia clínica. La historia clínica tiene que ser una historia donde se anote toda la actividad asistencial al paciente de manera ordenada, cronológica, en limpio. Da muy mala sensación presentar dentro de un procedimiento judicial una historia clínica desorganizada, desordenada, pues con tachones, etcétera. Vamos a ir a una parte que nos está preocupando mucho, que son los accesos indebidos a las historias clínicas. Si yo preguntara en esta sala, si algún familiar, algún amigo os dice, ¿podéis acceder a ver si tenéis el resultado de mi analítica, del resultado de determinada prueba diagnóstica? ¿Accederíais? Probablemente muchos de vosotros sí, porque bueno, pues a lo largo de estos años y la experiencia que tenemos, vemos que muchas veces se accede pues por hacer un favor, pero este favor puede salir caro. Como veis en pantalla, 2 sentencias y otra más que voy a exponeros muy rápidamente, de una condena en el caso de una enfermera por acceder al historial de su expareja y de la novia de este con un fin que no era asistencial, solo un fin, digamos, de curiosidad. Nada más y nada menos que se condena a 3 años de prisión y 9 años de inhabilitación profesional. Tener en cuenta, a modo de prevención, que no dejéis nunca
vuestra contraseña, vuestro usuario, dejar siempre cerrado, bloqueado el ordenador y recordar que toda la información de la historia clínica es una información que debe estar custodiada, que es por el centro, pero además hay una obligación de deber de secreto, que sabéis que tenéis. Y en el caso de que algún familiar o alguien os pida como favor, pedir siempre una autorización, es decir, me valdría un mail, un WhatsApp, algo que confirme que os han dado el consentimiento. Entramos en la parte de responsabilidad del MIR y tutores. Aunque empezáis una etapa de especialización, sabéis que tenéis una doble vertiente, una vertiente laboral, pero también tenéis una vertiente, digamos, de estudiante. No penséis que no tenéis obligaciones y responsabilidades legales. Podéis tener responsabilidades legales muy importantes. Voy a resumir lo más breve posible este caso. Esto es un caso que ha salido publicado y seguramente muchos de vosotros lo conocéis. Es una condena a una MIR de primer año que recibe a un paciente en un servicio de urgencias. La paciente llega trasladada, derivada por su médico de familia y con un informe que ya alerta de un posible accidente cerebrovascular. Bueno, no se tiene en cuenta, por esta doctora, no se tiene en cuenta ni los antecedentes, ni el informe de ese doctor, ni la documentación de la familia. Le hace una radiografía, considera, porque tenía una serie de dolencias, entre ellas una claudicación en una pierna, y lo que le diagnostica, sin consultar con su tutor y sin visar el alta a su tutor, una artrosis. Esto la lleva, como digo, a una condena, pero es que además hay una sentencia durísima por parte del tribunal, que yo la he recogido parte, no sé si la podéis leer. Habla de negligencia profesional, de descuido imperdonable. Es una sentencia muy dura para ella. Lo que quiero decir con esto, que empezar una profesión de esta manera, pues es muy duro. La doble naturaleza jurídica del MIR, os recojo aquí tanto la laboral como la docente, los reales decretos por lo que se siguen y los principios de actuación. El principio de actuación del MIR es el deber general de supervisión y responsabilidad progresiva del residente. ¿Cuáles son los niveles de responsabilidad que vais a tener? Se distribuye en función de los años de residencia. En el primer año, que creo que es ahora mismo vuestra mayor preocupación, es una responsabilidad probablemente mínima, excepto que os extralimitéis de vuestras funciones o que ejerzáis una mala praxis. El primer año, como digo, es un año de observación directa e inactiva. Vais a estar supervisados con una presencia física y así lo exige el Real Decreto que veíamos anteriormente. Si queréis consultarlo, lo tenéis en el artículo 15 del Real Decreto anterior. Bueno, vamos a ver, que se nos ha ido. Bueno. Perdón. Seguimos con los niveles de responsabilidad. El medio es una actuación supervisada durante el segundo y tercer año. Podéis tener responsabilidad penal o también el tutor puede tener una responsabilidad por una culpa en vigilando, es decir, por la vigilancia que tenga sobre vosotros. Y también una responsabilidad máxima, que ya sería para los últimos años, porque vais a actuar totalmente de manera independiente, eso sí, informando. Para el primer año, extralimitación de las funciones, como digo, y actuación contraria a la lex artis. Responsabilidad del tutor también puede existir o puede ser compartida y una responsabilidad de los dos, que las instrucciones sean erróneas, que delegue funciones para las que no estáis preparados o que os obligue a actuar sin supervisión. Este es un caso donde hay una responsabilidad de la Administración en la que se condena a 300.000 euros, hay un primer procedimiento penal y lo que viene a decir el juez en este procedimiento penal, no se diagnostica una neumonía en un niño y el niño fallece. Hay una radiografía que no sabe leer la persona que está en urgencias y finalmente había una neumonía, y había un derrame pleural y el niño fallece. Hay un procedimiento penal donde el juez lo que dice es no hay responsabilidad penal, lo que hay es un fallo organizativo. Esto deriva en un procedimiento administrativo y finalmente se condena a la Administración en 300.000 euros por no dar supervisión a ese estudiante y porque no funcionaron debidamente los controles.
Y para terminar, y que veáis que las cosas cuando se hacen bien, pues también salen bien, sentencias absolutorias, procedimiento penal. Esto es muy parecido al que os he contado de León, de la condena de Lamir. Es un médico de familia atendiendo también a un paciente en urgencias que tiene dolor osteomuscular y lo que le ocurre es que tiene un trombosmolismo pulmonar del que fallece. Pues en este caso, Lamir lo que hace es consultar con su adjunto y finalmente, después de un procedimiento penal muy largo, hay una actuación correcta y se absuelve. Otro caso también, en urgencias también, de una persona que tiene que atender a un niño dentro de un ámbito psiquiátrico y lo deriva al especialista porque todavía es residente de primero y no puede dar altas. ¿Qué es el seguro de responsabilidad civil? El seguro de responsabilidad civil tiene un fin que es vuestra protección. Es la protección del médico y también es garantizar una indemnización al tercero en caso de que existan responsabilidades civiles. Es decir, va a ser vuestra protección, vuestro paraguas. Yo me fijaría en 3 cosas fundamentales dentro de una póliza de responsabilidad civil. Una es el capital. El capital tiene que estar siempre ajustado al riesgo que se ejerza. No es lo mismo una técnica quirúrgica que una técnica que no sea quirúrgica. Como decía Raquel, en esta flecha vemos cómo están aumentando las reclamaciones. Es importantísimo que la especialidad y la actividad la reviséis, que vuestra especialidad esté dentro de la póliza. Es decir, cuando terminéis vuestra residencia vais a tener que ajustar vuestra póliza a la especialidad que tengáis ya. Y la actividad, que lo que supone si trabajáis en actividad pública o en actividad privada, también debe estar dentro de la póliza para que después no existan problemas de cobertura. La delimitación temporal también es importante en cuanto a que es el momento en el que se cubren los hechos profesionales. Por último, yo considero muy importante un subsidio que es el subsidio por inhabilitación temporal. Si en alguno de estos casos pues se condena una sentencia penal, es un subsidio que garantiza una indemnización mensual. Nosotros en AMA pues el subsidio es de 24 meses y 4.000 euros al mes para que pueda complementar esa parte de inhabilitación, que no vais a tener ningún ingreso. Por último, para terminar, daros una serie de recomendaciones. Decir, para mí, la más importante creo que es que en caso de duda consultéis siempre, no os quedéis nunca con una duda, consultar siempre con vuestro adjunto. No os extralimitéis de vuestras funciones. Información y entrega de consentimiento informado siempre al paciente. El checklist, la prevención es fundamental. No aseguréis resultados. Nunca dejéis de formaros y, por supuesto, tener un buen seguro de responsabilidad civil profesional especializado que os proteja y nada más. Pasamos ya, me parece que a las preguntas, ¿no? Ya no hay tiempo.